El mensaje del día de hoy tiene un título bien interesante, bien elocuente. Yo lo titulé El esclavo feliz. Y podría ser contradictorio, porque claro, uno puede decir, ¿cómo un esclavo va a ser feliz? ¿Cómo se puede ser feliz siendo un esclavo? Y bueno, en la palabra vamos a ver que hay dos maneras. La primera es no sabiendo que es esclavo, no sabiendo que es esclavo. Mantenemos al esclavo ocupado, entretenido, distraído, y como no sabe que es esclavo, es feliz. Esa es la primera. Y la segunda es manteniéndolo conforme al esclavo, manteniéndolo conforme, manteniendo con beneficios, con derechos, etcétera. Entonces, a un esclavo feliz. Parece cómico, pero es triste realmente, es triste. ¿Y de dónde nace esto? Bueno, de una falsa percepción, de una falsa percepción. En la sociedad actual, las personas se sienten libres por una cuestión de poder elegir. Pueden elegir el sabor de su bebida, si viajan en avión o si viajan en tren, pueden elegir por dónde se van a ir en su ruta. Entonces, esa percepción de elegir a veces hace sentir una falsa libertad. Pero esa percepción es simplemente los límites que pone el verdadero amo de aquel, el verdadero amo. Elegir no es suficiente para ser libre. Las personas tras las rejas, las personas que conocemos como encarceladas, prisioneras o presas, adentro de las celdas también pueden tomar decisiones. ¿Sabía usted, verdad? Sí. Aún ahí dentro, privados de libertad, pueden tomar decisiones. Ni hablemos de lo que son los derechos humanos. Tienen derechos. Tienen derecho a comer, a comida, ¿no es cierto? A comer, a dormir, a ser tratados de una manera adecuada, todos los derechos que ellos no le dieron a sus víctimas, etcétera. De hecho, hay personas que reinciden para que los vuelvan a meter presos, para que los vuelvan a encarcelar. Eso es una realidad. Hay un esclavo feliz, por ejemplo. Hay un ejemplo de esclavo feliz. Una persona que reincide. ¿Dónde vemos eso aquí? En la palabra, porque a eso venimos hoy, a escuchar la palabra del Señor. Vamos a comenzar con el libro de Éxodo. Vamos a ir al capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Y vamos a ver los primeros 3 versículos. Éxodo 16, versículo 1 al 3. Dice así. Partió luego Elim de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Pregunto, ¿cuánto tiempo había transcurrido? ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Qué dice aquí la Biblia en el segundo versículo? ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Había pasado una década, 10 años? ¿Varias generaciones? ¿Un par de años? Aquí dice, a los 15 días del segundo mes, más o menos año y medio.
Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Comenzaron los rumores en el segundo mes, dice el versículo 2. Estaban caminando mes y medio y ya comenzaron los rumores. No aguantaron más que mes y medio. ¿Qué rumores? Fíjese. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué echaban de menos ellos? El olorcito a carne. Ellos echaban de menos las ollas de carne, dice, el sabor a la carne. Echaban de menos el pan, ese olorcito a pan, que comían hasta saciarse. Ellos echaban de menos ser esclavos. Porque, ¿qué eran ellos en Israel? Esclavos. ¿Y qué hacían en Israel? Perdón, ¿qué hacía Israel en Egipto? Lo que hacen los esclavos. Tenían una vida de esclavos, vivían como esclavos, echaban de menos ser esclavos. Y murmuraban y recordaban su anterior vivir como mejor que el actual. Segundo mes, a los 15 días. Sabemos que esta generación vagó 40 años en el desierto. 40 años vagando en el desierto y nunca llegó a la tierra prometida. Tampoco volvieron a ser esclavos. Pero ¿dónde estaba su corazón? En la felicidad de ser esclavo, aparentemente. Seguimos leyendo el relato. Dios hace descender pan del cielo. Trae avecitas para que se sacien hasta que le salgan por las orejas. ¿Sabe? Nunca cesaron las quejas, las murmuraciones. Por eso esa generación quedó tendida en el desierto. Solamente 2 personas de las 650.000 más o menos, sin contar niños y mujeres, entraron a la tierra prometida. Todos ellos recordaban con cariño su vida de esclavitud. ¿Qué pasa en la sociedad actual? Algo bien parecido. Bien parecido. Las personas las tienen entretenidas. Las tienen entretenidas en varias cosas. Las tienen entretenidas con deporte, las tienen entretenidas con una mentalidad sexualizada, incluso a infantes, la tienen entretenida con drogas, la tienen entretenida con videojuegos, con muchas cosas adictivas. La juventud actual está perdiendo incluso la capacidad de cerrar la mano. ¿Por qué? Porque aquí la mano está adaptando su forma para tomar el celular, los pulgares, etcétera. Incluso esta parte, aquí, se está deformando. Increíble, pero cierto. La nueva generación es esclava del celular. Ojalá fueran esclavos de esto. Sería un mundo feliz, como dicen muchas canciones. Pero vemos que el mundo va en decadencia. Vemos que la sociedad a nivel mundial va en decadencia. No va hacia mejor, no va hacia mejor camino. Cada vez vemos una sociedad con menos valores, más egoísta, más violenta, menos respetuosa, y la lista no va a acabar nunca.
Como dice el viejo dicho, la parte, los emperadores, ¿no es cierto?, le daban pan y circo a la gente. Los tenían entretenidos y los manipulaban fácilmente. Actualmente, claro, ya no hay emperadores. No tenemos un César. Pero sabe, con distintos nombres pasa lo mismo. Las masas son exactamente igual de manipulables. Y así, en vez de con grilletes y cadenas, la actual sociedad es una sociedad esclavizada. ¿Y de dónde saco esas ideas? Yo, dirán ustedes. Bueno, se las copia Pedro. En su segunda carta, segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, aquí está, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 22. Es un texto que usted lo va a escuchar, es muy familiar. Lo hemos escuchado varias veces. Pero fíjese cómo palabras de hace 2000 años tienen tanta vigencia como dichas hoy. Porque es palabra de Dios. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Cuando algo o alguien vence a una persona, la doblega, entonces esa persona pasa a ser esclava, pasa a ser dependiente. Pensamos a veces, sí, la esclavitud física. Por ejemplo, grilletes, cadenas, y las tienen ahí a las personas cautivas, o con armas, cuando colonizadores, saqueadores, digamos mejor, llegaban con armas, ¿no es cierto? Y realizaban un montón de injusticias hacia pueblos originarios, cometiendo un montón de atrocidades. Pero ¿sabe qué? Ahora más que armas, más que cadenas, hay controles de población masiva por medio de engaño, por medio de entretenimiento, por medio de sexualización, por medio de egoísmo, por medio de control de masa, en pocas palabras. Estas cosas son reales y en la guerra las han generado mucho esto. Y tienen las masas controladas, esclavizadas, entretenidas. Fíjese usted cómo las personas cada vez piensan menos, razonan menos, se preocupan menos de crecer como tales. Solamente son conformistas. Yo veía una estadística que desde 1950 hasta ahora, eh, la gente que se declaraba atea subió de un 5% a un 20%, de un 5 a un 20%. Eso no significa que el que se declara religioso es salvo, no, no, no. Pero sí una tendencia. Las personas cada vez apagan más su naturaleza espiritual. Cada vez quieren tener menos que ver con una conciencia espiritual, con una evolución espiritual, con un acercamiento a Dios, con qué dice la palabra, etcétera. Cada vez son más reacias, menos interesadas. Y al mismo tiempo, cada vez inventan más religiones humanas. ¿Y ese trabajo de quién es? ¿Quién es el estratega detrás de todo esto? Satanás. Sabemos que es Satanás. Fíjese lo que dice segunda de Timoteo,
capítulo 2. Nos vamos a devolver a 2 de Timoteo, capítulo 2, está un poquito más atrás. 2 de Timoteo, capítulo 2. Versículo 24 al 26. Vamos a leer estos 3 versículos. Fíjese lo que nos declara 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hasta aquí hay hartas cosas que mencionar, muchas. Voy a intentar resumirlas. Versículo 24. ¿Cómo debe ser el siervo del Señor? La palabra siervo y esclavo es lo mismo, sabemos eso. El esclavo del Señor o el siervo del Señor, ¿cómo debe ser? Y aquí da cualidades de cómo debe ser. No contencioso, amable, apto para enseñar, manso, y nosotros no condenamos, corregimos. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Un celular por ahí, hermanito. Esperamos a que lo apague para seguir. Apáguelo no. El Señor no lo va a llamar. Fíjese cómo termina esta idea. Por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué implica eso? ¿Qué implicancia tiene eso? Que no la conocen. No conocen la verdad, no conocen el Evangelio, no conocen el mensaje de salvación. ¿Y cuál es la consecuencia de no conocer el Evangelio, de no conocer el mensaje de salvación, de no conocer este mensaje que reconcilia al ser humano con Dios? Versículo 26. Y escapen del diablo, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cuál es la consecuencia de no conocer el mensaje de verdad o evangelio o de reconciliación o de salvación? Hay tantos nombres para hablar de lo mismo, ¿no es cierto? En pocas palabras, la palabra de Dios, que salva al hombre, que liberta al hombre. La consecuencia es simplemente ser un esclavo del diablo. Entonces, están los siervos o esclavos de Cristo y los siervos o esclavos de el diablo. No hay intermedio. No hay intermedio. Y este lazo es firme, no se va a cortar. El hombre no lo va a cortar por sí mismo. El único que lo puede cortar es Cristo, con su sangre. Con su sangre. Y Cristo, con su vida, nos compra para que dejemos de ser esclavos de el diablo y dejemos de estar cautivos, dejemos de estar cautivos, privados de libertad, dejemos de ser esclavos a voluntad de Él. Entonces, si Él nos compra, nos libra de Satanás, pasamos a ser siervos de Jesucristo. Ahora, si a usted no le gusta ser esclavo, malas noticias. Solamente puede elegir de quién serlo. Porque usted y yo somos creación, somos criaturas de Dios. Y solo podemos elegir a quién pertenecer. Si vamos a pertenecer a Dios que nos creó y además nos está comprando con su propia vida,
o queremos pertenecer al diablo, que quiere nuestra destrucción. Yo creo que no hay que ser muy sensato, no hay que tener superpoderes mentales, ni un alto CI, coeficiente intelectual, ¿no es cierto?, para elegir bien. No hay. Pero el tema es este. El que no conoce la verdad está condenado a ser esclavo del diablo. Aquí la fórmula parece fácil. Entonces, si una persona conoce la verdad de Dios, el resultado es ser libre del lazo del diablo. Literalmente en griego esa es la figura, pero en español no. Lamentablemente, en griego se entiende que creer y obedecer van de la mano. En español separamos la idea. Es como en hebreo, la palabra ira. La palabra ira y la palabra oír, que estuve estudiando un poquitito de eso, la palabra escuchar va de la mano con poner atención. No es como, sí, te estoy escuchando, pero estoy haciendo otra cosa. No te estoy poniendo atención, te estoy escuchando. Sí, metes ruido, sí. Escucho que dices algo, pero me importa poco lo que dices. En griego y hebreo, la palabra escuchar incluye la idea de no solamente poner atención, sino de que yo voy a poner acato, voy a poner en obra eso. Bien, entonces lamentablemente en español se ha dado para que muchas denominaciones entiendan que creer, levantar la mano, cosas así, que yo soy salvo. Pero esto se contradeciría con lo que nos dice el mismo Señor Jesús. Y aquí es bueno entender estas pequeñas pinceladas, pequeñas raíces de lo que es el griego y el hebreo. Y que el español queda un poquito atrás. Y aquí nos vamos a ir al que dicen ser el pasaje más conocido del mundo. ¿Usted sabe cuál es o no? A ese mismo nos vamos. Juan 3:16 y 17. Juan 3:16 y 17 dicen que es el pasaje más conocido del mundo. Yo creo que sí. Yo cuando era chico y no tenía idea de lo que era la Biblia, yo ahí escuchaste pasaje. Que yo creo que es verdad. Fíjese en esta hermosa conversación de Jesús con Nicodemo. Versículos 16 y 17 es bellísimo y tiene mucho, pero mucho sentido lo que está hablándole Pablo a Timoteo, que conozcan la verdad para que puedan, porque esa es la idea, para que puedan ser libres del lazo. No sé si se dio cuenta, me voy a devolver, usted no es necesario, si ya encontró Juan que es ahí, yo me voy a devolver a 2 de Timoteo. Yo estoy usando Reina Valera, usted puede usar la que quiera. 2 de Timoteo 2:26. No es necesario que usted se devuelva, fíjese. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Ahí da la idea como, o sea, depende de Dios, por si acaso Dios les conceda. No. La idea correcta ahí es que al fin el libre albedrío, la persona va a elegir, la persona va a conocer la verdad, pero la persona tiene que tomar una decisión. Ese es el punto. ¿Ya? Bien. Juan 3:16 y 17, muy conocido, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y agrega: el que en él cree no es condenado. Es la idea extensiva. No es condenado el que en él cree. ¿Se acuerda lo que yo le decía al principio del mensaje? Hay dos formas de ser un esclavo feliz. La primera, yo no sabía que era esclavo, por eso era feliz. Y la segunda, siendo un esclavo conforme. Porque yo tengo mis derechos,
yo tengo mis ciertas libertades, tengo dentro de mis límites, etcétera. Bueno, aquí va a pasar eso. Allá Pablo escribiendo a Timoteo diciéndole, hay personas que ignoran la verdad y están bajo la cautividad, están privados de libertad espiritual, están bajo el lazo de Satán por la ignorancia de la verdad. Pero también ellos pueden conocer la verdad y pueden tomar la peor decisión de su vida y decir, ¿sabe qué? Voy a seguir siendo un esclavo. Voy a seguir siendo un esclavo del diablo. Me gusta el lazo del diablo. Mire lo que va a seguir diciendo en este mismo pasaje. Y esto es lo no muy conocido. Porque hasta ahí llegan los calendarios. Hasta aquí llegan los llaveros. Usted cuando va a comprar llaveros, sí, pone la parte bonita. Los cuadritos tienen que vender. No está mal promocionar la parte hermosa. El problema es cortar la otra parte. ¿Ya? ¿Se entiende, verdad? Yo siempre veo que todo lo que son llaveros, artículos así para la venta, los lapicitos con pasaje, hasta aquí llegan. Y hasta aquí se conoce el pasaje. Pero el Señor no cayó ahí. El Señor siguió hablando. ¿Y qué dice? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree, la figura de no creer aquí es el que no toma la decisión de hacerse un discípulo de él y sigue siendo esclavo del diablo. ¿De dónde saco esa idea yo? Sigamos leyendo. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Aquí, versículos 19 al 21, son solamente 3 versículos que son muy desconocidos y están al lado de los 3 versículos más conocidos del mundo, los 3 más desconocidos. Es paradójico, contradictorio. Fíjese, ¿cuál es la condenación? Porque Jesús habló de la salvación, de que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que el mundo sea salvo, ¿no es cierto? El que en él cree no es condenado, ¿cierto? Cierto, amén. ¿Verdad? Sí. Pero ¿qué pasa con el que no cree? No, esa parte no la borremos porque no vamos a vender ningún llavero. ¿Quién va a llevarse ese lápiz? No. Con esa dedicatoria nadie me va a comprar el cuaderno. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta es la condenación, cuando el hombre ama más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué dice aquí? Porque sus obras eran malas. El hombre decide cómo vivir su vida. Y es verdad, cada uno decide cómo vivir su vida. Nadie le puede obligar a otro a vivir la vida que uno quiere, ni a sus propios hijos. Pero ¿sabe lo que no podemos elegir? Las consecuencias. Las consecuencias no se eligen. Eso es fruto de las decisiones que sí podíamos tomar. Y aquí, la decisión más importante, si somos o no discípulos del Señor. Porque son consecuencias eternas o resultados eternos. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. O sea, hay personas que son esclavos de Satanás, del diablo, sin saberlo. No conocen la verdad. Pero van a conocer la verdad. Y aún así van a seguir siendo esclavos, pero sabiéndolo. Pero una parte va a tomar la decisión de ser discípulo del Señor. Por eso predicamos. Porque una parte siempre va a responder obediente ¿a quién? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Siempre va a haber una parte. 1 de 100, 1 de 1000, no me importa. El Señor me mandó a mí y a usted a hablarle a las personas, a los amigos, a los familiares,
a los desconocidos, a todos los que tengamos oportunidad, a cualquiera, porque siempre va a haber un remanente. Fíjese, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Siempre va a haber alguien que no era discípulo de Cristo porque no conocía la verdad. Y siempre van a haber muchos que eran discípulos del diablo sin saberlo y ahora continúan siéndolo sabiéndolo. ¿Se entiende, verdad? Este tema da para mucho. Yo ayer tristemente estuve en un funeral. Fallecieron unos primos. Algo muy, muy trágico. Y lo digo con mucho respeto, y no solamente por lo que escuché ayer, sino por lo que escucho en todos los velorios, en todos los funerales. Esto es universal. La mentira más grande es, todos somos hijos de Dios. Esa es la mentira más grande. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, no enseña eso. Porque cuando decimos todos somos hijos de Dios, desde el punto de vista espiritual, es como que yo le doy a Dios la oportunidad de ser su hijo. ¿Será así? Recórchale. O sea, el Padre envió a su hijo a morir en la cruz para que yo le pudiera dar la oportunidad de ser su hijo. ¡Qué orgullo más grande! ¡Qué mentira más grande! ¡Qué mentira más diabólica! La verdad es que Dios nos da la oportunidad a nosotros de ser sus hijos. Y yo puedo decir que no. Yo tengo la libertad de decir, no quiero ser tu hijo. Dios no me impone ser su hijo. Es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. Pero en el velorio que sea, uno replica eso y lo van a echar a patadas. No es el momento, se entiende, el contexto es otro. Pero siempre se escucha. Hay otros momentos para hablarlo, para explicarlo. Pero es triste que por medio de mentiras y engaños, las personas tengan que buscar consuelo en momentos de dolor, cuando tenemos la verdad de Dios más grande a nuestra disposición. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Así es. Juan 8:31 al 34, para ir terminando, hermanos, y para ir terminando ya en algo literal de lo que es este mensaje. El mismo Juan, ya no hablando Jesús con Nicodemo, sino ya con los que habían creído en él. Juan 8:31. Es hermoso saber que Dios acoge a todos. Él no discrimina a nadie. Es tranquilizador. Hay tantas verdades de Dios que se pueden decir en vida y también en la partida de un ser querido. Yo ayer dije algunas, pero enlodan las personas que en ignorancia hablan cualquier cosa para dar tranquilidad. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí está diciendo que simplemente por conocer la verdad yo soy libre. Huele a eso. Si lo veo literal, huele a eso. ¿Por qué? Por lo que le expliqué antes en griego, que también pasa lo mismo un poco en el hebreo, pero en el español se separa. Se separa. Creer, no es obedecer. En escuchar,
no es lo mismo que oír. Son acciones todas separaditas. Separaditas. Sí, sí te oí. Sí, sí te entendí.